La crisis de inseguridad en Ecuador y el intento de narcogolpe en ese país, sumado también a secuestros en vivo de figuras de televisión que están en transmisión directa, ha dado noticia a todo el mundo, generando reacciones especialmente en la región. Y dentro de esas reacciones hemos visto varias que son más bien movilizar elementos militares para resguardar fronteras, preocupación por temas de seguridad en casos como el peruano, y también vamos a observar que Chile decidió intervenir con toda esta crisis que se está dando en Ecuador, particularmente diciendo que hoy qué mal que haya delincuencia, pero cuidado, que tienen que respetar los derechos humanos y los privilegios que tienen esos grupos de delincuentes que están haciendo asesinatos, atentados y secuestros. Y vamos a ver que esto ha generado ciertas reacciones con un gobierno que incluso llegó a decir que en Chile no hay que preocuparse porque en Chile no existen grupos de carteles de droga, cosa que no es cierto y que el mismo gobierno hace algunos meses decía lo contrario, y simultáneamente ha generado incluso reacciones internacionales de figuras como Bukele, que ya ha dado discursos criticando un poco el tipo de medidas que hay que hacer, criticando bastante como este tipo de posiciones del gobierno que son más bien blandas y mostrando cuál es el camino a seguir. En los últimos días ha habido una gran movilización armada por parte del Estado ecuatoriano frente a la catástrofe de seguridad que ellos se encuentran viviendo. Recordemos que la delincuencia ha ido aumentando progresivamente en los últimos años en Ecuador, que pasó de ser uno de los países relativamente seguros de la región y del mundo a ser uno de los más inseguros a nivel mundial, con grupos de carteles de drogas, narcos y también grupos de pandilleros armados hasta los dientes con armamento de calibre militar que cada vez tienen más fuerza y matan a cada vez más personas, con secuestros, etc. Y lo que ocurrió hace poco y que hizo mucha noticia fue que en un canal de televisión que estaba en una transmisión en vivo, entraron armados, secuestraron a las personas que estaban ahí y decían que querían que se retirara completamente la policía, que se quitara la búsqueda justamente de encarcelarlos y básicamente que se les diera una libertad total para poder abusar de la población y se retirara todo tipo de seguridad. Eso es lo que se estableció, ¿no? Ahora, ante todo eso, el gobierno ecuatoriano, que se eligió hace poco un presidente, no tiene mucho tiempo en el poder, ha hecho una movilización general y se declaró que están sufriendo ellos un conflicto armado interno y que por lo mismo se movilizó a las Fuerzas Armadas de Ecuador y se está persiguiendo esa figura y ha habido números de muertos, ¿no? En enfrentamientos bastante fuertes. Y en medio de todo eso, tal como lo mencionamos, esa crisis, también se ha generado una reacción importante en la región. Países como Perú han tomado la posición, yo diría, bastante razonable de movilizar también sus fuerzas armadas a la frontera con Ecuador ante la posibilidad que intenten escapar después a Perú esos grupos de narcos, a la vez que aumentó los elementos de seguridad ante la inseguridad que está cada vez más fuerte en Ecuador, tomando en cuenta que Perú, al igual que Chile y otros países de la región, también tiene problemas con grupos de narcos, también tiene problemas con grupos de carteles de drogas que tienen cada vez más fuerza y por lo mismo ha hecho esta serie de actuaciones. Pero más allá de la reacción peruana o incluso la de Ecuador, que diríamos que son más bien racionales, tienen sentido ante los ataques, asesinatos y extorsiones que se están dando, el gobierno chileno también reaccionó, pero tomó una posición un poco distinta, porque dijeron que hoy sí es muy lamentable esta grave crisis de seguridad que está viviendo Ecuador, pero también es importante, y cito, que esto tienen que hacerlo con total apego y respeto a la democracia y los derechos humanos, porque no se te ocurra tocarle los derechos humanos a los delincuentes que están asesinando, torturando y brutalizando gente. Y no es un camino solo que Boric esté tomando. Él se ha subordinado a lo que han dicho organismos internacionales de derechos humanos, particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han dicho que no. Y miren qué terrible, sí, muy mal lo que está pasando, pero casi pareciese que no les importara. Lo mismo el gobierno de Boric, sino que están más preocupados de que, no te atrevas a tocarle los derechos humanos a esos grupos de delincuentes que están matando gente. No, ¿cómo se te ocurre? No puedes hacerlo. Y esto cumple un poco una de las predicciones de Bukele, que él hizo hace algún tiempo de lo que significaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos y estos organismos, que inevitablemente ellos serán defensores de delincuentes, y vemos otros países que están tomando esa posición, como es el caso de Chile con Boric, que empiezan a preocuparse más de las facultades y los supuestos derechos que no tienen de estos grupos de delincuentes y parásitos sociales, que de personas inocentes que están perdiendo su vida, su seguridad y todo su ambiente como consecuencia de que se les da chip libre, una facultad de poder hacer lo que quieran a esos grupos criminales. Lo único que demuestra la CIDH es de qué lado están ellos. Si están del lado de la gente honrada o están del lado de los delincuentes. Y lo grave no es en El Salvador, porque nosotros vamos a hacer lo mejor para los salvadoreños, diga lo que diga la CIDH.
Lo importante es el mensaje para los demás países de Latinoamérica. Ustedes van a ver en los próximos días si esta organización está del lado de ustedes o de los criminales. Si esta organización se pone del lado de los criminales en El Salvador, no duden que están del lado de los criminales en sus países también. Y lo que va a pasar entonces es que los gobiernos de sus países van a tener miedo de combatir la delincuencia para no ganarse sanciones de la CIDH. Y si algún gobierno osa desafiar a los protectores de los delincuentes y defender a la gente honrada, entonces lo van a sancionar también. Eso fue hace ya varios meses. Fue una predicción acertada. Y de la misma manera que pasó en El Salvador, que trataban de proteger mucho a los grupos de narcos, que eran bastante asesinos, torturadores y bien criminales que le hacían la vida imposible a los ciudadanos de ese país, que ahora viven una gran seguridad, ahora están haciendo lo mismo en Ecuador. Y el gobierno chileno con la misma posición. Pero van incluso más allá, porque esto ha generado preocupación en varios países a nivel local. Por ejemplo, muchos políticos peruanos, colombianos, incluso argentinos han dicho, oigan, cuidado, esto es un problema regional, así que deberíamos estar atentos, aumentar la seguridad y preocuparnos de que eso no pase. Pero el gobierno chileno dijo, no, miren, sí, es malo. Qué terrible. Y además de lo que dijo Boric, de que no, Ecuador atento, que vamos a estar mirando si es que tocas derechos humanos de esos delincuentes, también apareció el ministro de Justicia, Cordero, el mismo que justificó a todas las figuras de gobierno que fueron, junto a los de la derecha también, porque esto ocurrió de izquierda a derecha, a hacer lobby en la casa de Salaquet, que fue un escándalo también de corrupción reciente, o también cómo han defendido los indultos. Este mismo que parece abogado del gobierno ante cuánta brutalidad se hace, salió a decir de que bueno, claro, estamos alerta y que es preocupante lo de Ecuador, pero aquí en Chile tenemos control completo de lo que ocurre en las cárceles, que es mentira, y no está a ese nivel. Y llega incluso al punto de que apareció Monsalve, que es el subsecretario del Interior, bajo la ministra Toá, diciendo que claro, sí, mirándolo Ecuador, en Chile hay crimen organizado, pero no hay carteles en nuestro país. No hay carteles de droga. Eso no existe. Mentira. Tiene justamente el cartel de Sinaloa, que hace algún tiempo se decía que estaba entrando en Chile hace años, esto en 2022, hace ya 2 años. También vimos el caso en algún momento y que se declaró por el mismo gobierno de que estaba el Tren de Aragua y así con tantos otros grupos. Y llega el punto, y se los muestro aquí, para que vean cómo el gobierno, con tal de mostrar como que las cosas están todo bien, se contradicen a sí mismo, en que el mismo gobierno de Boric y el mismo Monsalve en el año 2022, en junio del año 2022, decían de que varios carteles de droga ya tenían influencia y presencia en Chile. Hubo incluso un juicio hace algunos meses en el norte de nuestro país, en Arica, donde un juez le entregó el nombre de testigos secretos reservados que habían estado infiltrados de la PDI, de la Policía de Investigaciones, en el Tren de Aragua, se los entregó al Tren de Aragua, un cartel de drogas importante a nivel latinoamericano. Y el mismo Monsalve, en 2022, hace 2 años, reconocía que ya tenían influencia en Chile varios grupos de carteles de drogas, como el Tren de Aragua. Y ahora, ¿qué pasa que 2 años después dice, no, es que en Chile no hay carteles de drogas? Mentira, que está todo bien. Que malo Ecuador, sí, pero aquí hay crimen, pero está todo bien, no hay nada de ese nivel. Que es mentira. ¿Acaso en esos 2 años, bueno, 1 año y medio en realidad, desde que declararon eso, solucionaron todos los problemas, se eliminó esa delincuencia y se acabó? No, simplemente están mintiendo, cambiaron el discurso para decir como que ahora no hay problema, ¿no? Y el problema cuando está ese discurso de los derechos humanos que suena bonito, es que eso te impide muchas veces tomar las acciones necesarias que son duras contra los grupos de delincuentes. Y ante estas posiciones buenistas y de organismos internacionales, vale la pena tomar en cuenta la respuesta que dio Bukele en su momento y que la volvió justamente en redes sociales, en Twitter, o X como se le llama ahora, a retuitear y para responder a políticos latinoamericanos que están con ese discurso, como Boric, para mostrar que el camino que hay que hacer no es tanto subordinarse a eso, sino que ser duros con la delincuencia. Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales, no a los que están adentro, porque eso les quitamos la televisión, desde el 2019, claro, sino a los que están afuera. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. 1. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran.
Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros, si tanto los quieren. Se los entregamos todos al 2 por 1. Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles. Y recuerden que en las cárceles no solo están los 17,000 pandilleros que ya estaban, sino que están también los 6,000 que hemos arrestado en estos 9 días. Y también van a estar ustedes cuando los arrestemos y los llevemos ahí, y ahí no van a tener comida tampoco. Así que mejor esténse tranquilos y déjense arrestar. Por lo menos allá adentro van a vivir y van a tener comida. 2 tiempos, claro. Y sin pollo. Ese es el tipo de caminos que hay que tomar. Ese es. Y ese tipo de soluciones, tanto en Ecuador, funcionarían como funcionaron en El Salvador, y en Chile también deberían aplicarlas. Porque el problema en Chile es que hay mucha permisividad con la delincuencia, igual que en Ecuador. Y en Ecuador se acaba de declarar que aquellos que sean jueces cómplices o sean blandos a nivel con los grupos de narcos van a ser responsables como aquellos que están asociados a ellos, se les considerará cómplice a nivel de ellos. También en el caso de los fiscales, y el camino a seguir. Porque en muchos casos, y Chile también pasa, tanto el Poder Judicial como la Fiscalía son cómplices de la situación que se da, son parte del problema, ya sea porque o por incompetencia o de manera voluntaria están ayudando a los narcos con sus acciones, y por lo mismo hay que ser más duros. Pero ¿cuál es el camino chileno? Y que esto habla muy mal del futuro que se nos viene. No, en Chile está todo bien, en Chile no existen los grupos de carteles de narcos, eso no pasa. En realidad tenemos control completo de las cárceles, que es mentira, porque dentro de las cárceles hay una cantidad de estafas y delincuencia y un nivel de control de grupos criminales importante. Y al mismo tiempo nos vamos a meter en Ecuador, que está con una catástrofe enorme de delincuencia, para decirles que estén atentos porque lo estamos vigilando a ver si es que violan derechos humanos. Las prioridades del gobierno, ¿no? Estamos en un año nuevo, pero de todas maneras seguimos con la intervención en otros países y con las malas políticas internas. Pero más allá de todo eso, ¿cuál creen que es el camino correcto? ¿Caminos como los que se menciona de Bukele, o seguir el camino de Boric de decir de que está todo bien, a nivel local no hay problema y hay que respetar mucho los derechos humanos? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer al suscriptor Marcelo Cruz Mella, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.